esta coraza tan fuerte que dice usted tener de estos ataques que está viviendo, ¿es para proteger al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es para que no lo alcancen los actos de corrupción que se están desvelando ahora que dejó la presidencia? Mire usted, presidente López Obrador lo dijo muy bien cuando cerró su discurso aquel del desafuero ante la Cámara, cuando les dijo a los legisladores, a ustedes y a mí, nos juzgará la historia. Andrés Manuel López Obrador lo va a juzgar la historia como uno de los grandes presidentes de los tiempos modernos de este país. Él inició la transformación. Este México que hoy ya no es un México de privilegiados, se lo debemos a él. Él sembró esa semilla, ahora le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, transitar, consolidar esta transformación. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Nos ha dicho Buenas usted tardes. que fue secretario de Gobernación y que no es ingenuo, no fue ingenuo. Hernán Bermúdez volaba aviones con dinero, hacía acuerdos con los criminales para cobrar derecho de piso e incluso hacía acuerdos políticos para que hubiera paz en las elecciones. Esto lo dice el expediente de la Fiscalía General de la República. ¿Usted fue ingenuo en ese momento, senador, con todos estos elementos que hay en este expediente? ¿O qué, digamos, elemento le daría usted a la Fiscalía si lo llaman a declarar para decir su argumentación en su favor de que no conoció de estas informaciones? Segundo, senador, hoy se sabe además que un sobrino político de Hernán Bermúdez obtuvo contratos de Pemex millonarios por más de 3,000 millones de pesos. También fue durante el tiempo en que fue evidentemente secretario. ¿Usted tampoco conocía de esto o qué puede decirnos de esto? Porque además quien firmó los contratos fue asesinado. Entonces, ¿usted no conocía de esto y qué opinión tiene? Y finalmente, senador, usted acaba de decir que la presidenta de la República no ha hablado de estos temas con ella. Usted se reúne todos los lunes con ella en Palacio Nacional. El próximo lunes usted le va a presentar algún tipo de información sobre esto, porque ella evidentemente en la conferencia del día de hoy dijo que no conocía de esto y que usted debía de dar las explicaciones. ¿Qué le va a decir a ella y usted cree que ella le crea? Gracias. Bueno, voy a empezar por la última pregunta para hacerle una precisión. Usted sostiene que la presidenta de la República dijo esta mañana que ella no conocía de eso y que yo debía dar una explicación. Lo que la presidenta dijo en términos literales fue, seguramente lo declarará el senador Adán, y eso es lo que yo estoy haciendo pública, ¿verdad?, cuál es la situación por esta nueva embestida de la derecha. En la segunda pregunta, yo no era director de Pemex, yo era secretario de Gobernación, y perdone que se lo diga de esta manera, pero el secretario de Gobernación no puede, como tampoco lo está el presidente de la República, pues pendiente a ver, hoy concursan esto, a quién se lo adjudicaron, traigan un expediente. Cada funcionario, cada área de gobierno tiene su responsabilidad. Yo no conozco cómo se desarrollaron las actividades en términos de otorgamiento de contratos. Yo creo que se otorgaron en los términos de ley, en algunos casos mediante adjudicaciones directas, en otros casos mediante invitaciones restringidas, en otros casos mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, pero no conozco el detalle. Es más, ni siquiera tengo acceso a los reportes que se mandan a la Auditoría Superior de la Federación que me permitieran ver a quién le otorgaron determinado contrato. Y respecto a su primera pregunta, vuelvo a decirle con todo respeto, para mí usted miente, y le voy a decir aquí a todos por qué miente, sostengo que miente, porque ni usted, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí en esta sala o de quienes andan caminando por las calles de esta hermosa ciudad puede saber qué contienen las carpetas de investigación en las fiscalías. Constitucionalmente es obligación del funcionario que atiende la Procuración de Justicia mantener la secrecía de las investigaciones. Luego entonces, pues para mí esa información
es absolutamente falsa. Pero también lo reitero, si derivado de las carpetas de investigación que existan o que estén abiertas en las procuradurías o en las fiscalías, la autoridad determina citarme, voy a ser el primero en comparecer sin ninguna dilación. Senador, nada más una precisión. El que miente no es el periodista y en todo caso sería la fiscalía quien usted tendría que acusar de mentir. A ver, el periodista no miente. le voy a decir miente el algo. documento. Yo le pregunto, en todo caso, ¿miente el documento de la fiscalía? No. Porque no es el tema el periodista ni el Mire, medio. le voy a decir una cosa. A mí no es el fiscal el que me está preguntando. El que me está preguntando y diciendo que es una información de un expediente es usted. Y como esa información no puede ser pública y usted no puede conocer, yo lo sostengo, miente reiteradamente. Buenos días, coordinador. Yo le quiero hacer dos preguntas. Usted dijo que usted no habla de fuego amigo. Dice que es un nuevo embate de la oposición. ¿Usted considera que el SAT podría estar coludido con la oposición porque los documentos que se presentaron son oficiales del SAT? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, con mucho respeto, usted sigue siendo el coordinador de la bancada de Morena. Usted es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Usted habla de que no hay división al interior de la bancada. Sin embargo, los senadores de Morena han platicado con nosotros abiertamente y han mostrado inconformidad con la forma en la que usted está actuando al interior de la bancada. Usted sabe que senadores de Morena han manifestado su inconformidad y hay quienes lo consideran a usted un político desahuciado. ¿Usted se considera así? Bueno, empezaremos por su primera pregunta. ¿Cuál fue? Es que me dijeron que le hiciera las dos al mismo tiempo. No, la pero del ¿cuál SAT. fue la primera? Usted dice sí. que el SAT… Bueno, que yo vuelvo a la aclarar, oposición… ya. No es fuego amigo. A mí no me consta además que la información que presentaron de mis declaraciones sea exacta. Digo, si lo ve, ni siquiera se alcanza a distinguir, por eso yo la hice pública mis dos declaraciones. Un periodista pues tiene muchas maneras de supuestamente allegarse información. Y lo que a mí me consta, porque lo he vivido toda mi vida, es que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, sea posiblemente una de las instituciones o de los organismos del Estado mexicano donde se actúa con respeto a los derechos humanos, con profesionalismo. Y a partir de la llegada del licenciado López Obrador, a mí me tocó vivirlo como gobernador y como secretario de Gobernación, el trabajo profesional que se desarrollaba en el SAT, tanto el tiempo que fue Raquel Buenrostro encargada del SAT, como durante el tiempo de Antonio Martínez al frente de ello. No, por eso yo no hablo de fuego amigo. Entonces, ¿usted no descarta que los documentos que presentaron en el reportaje sean falsos? Pueden ser falsos, pero eso ya no me corresponderá a mí. Yo ya expliqué, y aquí por eso los puse ahí públicos, cuál es la realidad de mi situación patrimonial. Ahora bien, la segunda pregunta que usted me hace, yo lo acabo de decir. ¿Hay unidad en el grupo? No hay uniformidad. Pues hay diferencias de opiniones hasta la hora de revisar una ley o no las puede haber. Y para mí, todos los compañeras y compañeros senadores somos lo mismo, somos uno solo. Y tienen todo mi respeto quienes piensen, quienes tengan una religión distinta a la mía, pues ni modo que yo pida que todos seamos de esta o de cualquier otra religión o que le vayamos al mismo equipo de fútbol. Así es, entre las familias y entre las familias como esta, una gran familia política de compañeros y hermanos, pues no puede haber uniformidad. La última pregunta se la hace Karina García, ella trabaja para el grupo. Si se siente usted un cadáver político. Mejor deje que me ría un ratito, ¿no? Karina García. Que yo no me río de por sí. Buenas tardes, senador. El muerto Yo que quiero vos preguntarle- matáis goza de cabal salud o que intenta matar. Mándeme. Sí, quisiera preguntarle, la presidenta Sheinbaum aseguró en su mañanera que usted y que el expresidente López Obrador pidieron la remoción de Bermúdez. Luego entonces usted miente diciendo que no supo
o ella miente diciendo que usted le pidió la remoción? No, ella entiendo que a la siguiente edición de la mañanera hizo la precisión en cuanto a las fechas y al haber hecho ella la precisión, pues tiene toda la razón. Ahora, usted… Si yo hubiese recibido esa instrucción, desde luego que lo hubiese cumplimentado, pero no, yo no estaba en esa época ya en la Secretaría. Ajá, bueno, usted dijo que eran filtraciones, ¿no? Las minimizó. Sin embargo, fue un hecho reconocido incluso por la Sedena que eran documentos verídicos los que dio a conocer Guacamaya Leaks, en donde se señalaba a Bermúdez como líder de la barredora. No, fíjese que ahí hay una imprecisión de su parte. Hay que buscar la declaración del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, que en aquella época, si mal no recuerdo, era el jefe de Estado Mayor Conjunto, del jefe de operaciones, subsecretario encargado de operaciones, no recuerdo exactamente el cargo de mi general Trevilla. Él dijo que eso no eran documentos oficiales, dijo que eran documentos que integran especies de informaciones que empiezan a integrar de filtraciones periodísticas, de chismes de café, pues, que no era un documento oficial, habrá que buscarlo. Si quiere yo le hago llegar la declaración del senador, del general Trevilla en las próximas horas. Sí, el mismo presidente López Obrador en su conferencia mañanera reconoció que eran documentos reales, pero los minimizó, dijo que no afectaban y que era todo debe ser público, la vida debe ser cada vez más pública. Mire, le explico. Pues es un documento real, pero no quiere decir que sea una verdad. Si me prestan un periódico, pues es un documento real. Sí, senador, y por ello el secretario de la Defensa ya aclaró a qué se refieren esos documentos. ¿No le surgió un mínimo indicio para mandar en ese momento a investigar o suspender en el cargo para ser investigado al entonces secretario? Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Yo creo que cuando ese documento se hizo público, pues el que les habla ya no era gobernador de Tabasco. Pero aunque lo hubiese sido, yo no soy agente o no era agente. Pero todo servidor público debe porque yo le permití hacerme la pregunta. Yo no soy, ni lo era en aquella época, agente de investigación del Ministerio Público. Nada más. Si yo hubiese recibido alguna denuncia formal, hubiese tenido alguna inducia, yo mismo lo hubiera llevado a la autoridad correspondiente. Sobre las transferencias de las empresas, perdón, usted también dice que bueno, esta empresa digamos que ya no era fantasma según el SAT, pero dice que los contratos los hizo algún personal ahí administrativo de su gobierno. ¿No le llega a usted la responsabilidad como gobernador? Obviamente usted no firmó, pero fue durante su gobierno. Y tenemos casos, hablando de omisión, por ejemplo, hubo una funcionaria presa 3 años por omisión en el caso de la estafa maestra y sin sentencia. Debiera de estar preso Calderón también por la estafa maestra. Calderón, precisamente usted se compara con él. Mire. Él también no hizo nada frente a García. Le voy a responder a su pregunta. No es trabajo directo del gobernador y cada funcionario, cada servidor público que nos acompañó en el gobierno, pues es responsable de sus hechos. No me consta, ¿verdad? Incluso las fechas en las que se le otorgaron contratos a esa o a esas empresas. Probablemente yo ya ni siquiera era gobernador cuando les entregaron contratos. Gracias, senador. Muy amable.